Nos colocamos sobre los pies y vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Y hoy nos acogemos a ella, Dios, para recibir esa palabra que nos edifique, que nos consuele, que nos exhorte, que nos anime, Señor. Permítanos decirte, Dios, que tú eres ese Dios maravilloso a quien podemos acudir, el mejor médico, el mejor psicólogo, el mejor animador, Dios. Aquel que nos motiva a seguir adelante, Dios mío. Que nos da la fortaleza y nos guía por el camino correcto. Por eso te invitamos, Jesús de Nazaret, a que tomes el lugar de maestro a través de tu Espíritu Santo en esta mañana, Dios. Permite que esta palabra que llegue a nuestra vida no regrese vacía, sino cumpla su propósito, Dios, para lo que tú la envías. Que esta palabra, Dios, que vamos a recibir hoy penetre en nuestro corazón y nuestra mente como espada de doble filo, Señor. Que penetre hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, el alma, Señor. Nuestro corazón, Señor, sea lleno de tu presencia en esta mañana. Y mientras que recibimos tu palabra, si, Señor, aún te falta hacer algo en nosotros, haz la sanidad espiritual y física en nuestra vida, Padre. En Cristo Jesús. Mateo capítulo 20, verso 17 al 19, continuando con el escudriñar del Evangelio de San Mateo. Hoy nos corresponde los versos 17 al 19 del capítulo 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Para Jesús, al sentarse. El plan y propósito definido para la salvación. Dios nos llama, nos prepara, nos exhorta para entregarnos la salvación. Y aquí notamos cómo Él llama a sus discípulos aparte y les explica el plan de salvación. Tal vez difícil de entender en ese momento para ellos, porque no era fácil entender todo lo que Jesús tenía que pasar como plan de su salvación. Entonces, Dios nos llama a salvación en este tiempo. Y Jesús lleva a sus discípulos para explicarles, como lo explica ahora a nosotros, el gran amor que Dios ha tenido para la humanidad. En su plan divino de salvación, nos muestra todo lo que tenía que pasar para entregarnos la salvación a nosotros. Salvación que está ahora ahí, dispuesta para que nosotros podamos vivir ese plan divino. Por lo que nos corresponde ahora a nosotros limpiarnos de toda la levadura que nos aparta de su plan divino. Levadura que se viene a través de las obras de la carne y que a veces no somos ni nosotros en nuestra voluntad, sino las obras de nuestra carne, la que nos llevan a ese plan divino, o que más bien nos apartan de ese plan divino de salvación. Son 17 obras de la carne, con las que tenemos que todos los días estar luchando, trabajando, guerreando, porque no es fácil vencer esas obras carnales. Las obras de la carne generalmente hay una intuición de
el deseo de obedecer a este mundo, de las tentaciones del mundo. ¿Cuánto desea nuestra carne deleitarse con las obras de esta tierra, de este mundo? Y son atractivas y por eso nos es fácil resbalarnos y caer en ellas. Y eso nos aparta de la salvación divina. Entonces, una lucha interna, dice la palabra, entre nuestro espíritu y la carne. Y la palabra del Señor nos enseña que en Cristo somos más que vencedores, pero decir que en Cristo somos más que vencedores sin educar las obras de la carne, pues es muy complicado. No podemos ser más que vencedores si no hemos educado la carne. Tenemos que educarla. No podemos sacar las obras de la carne porque existen en el mundo y nosotros hemos caído en ellas. Jesús dijo, cuando partió, dijo, yo no le pido, hablándole al Padre, dijo, yo no le pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. ¿Eso qué significa? Que mientras que estemos en este mundo, vamos a tener tentaciones. Esta carne es débil y nos podemos resbalar en cualquier momento. Por esa razón, Dios traza un plan de salvación para nuestra vida. Traza el plan de salvación. Y decíamos que nos corresponde entonces ahora a nosotros limpiarnos de toda la levadura que nos aparta de su plan divino. ¿Cómo? Vistiéndonos de sinceridad y verdad para con Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Pero ahí mismo explica cómo es ese amor, nacido, dice, de corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingido. Notemos que dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Nacido como de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. A veces queremos tener fe. Creemos tener fe. Pero es una fe fingida, una fe que nace de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestro interior, de persona, de nosotros como personas. Es esa fe. Pero la palabra de Dios en Romanos 10:17 dice que esa fe que no puede ser fingida, que va a fortalecer nuestra vida, que hace cambios en nuestra vida, esa fe debe venir de la palabra escrita de Dios. Debe venir de ahí. Esa fe es la que realmente hace cambios en nosotros. No la fe que yo tengo en mi pensamiento, no. La fe que puede hacer cambios en mi vida, que puede transformar mi vida, que puede hacer de mí un hombre nuevo, que me permite nacer de nuevo, es la fe que viene de la palabra de Dios. ¿Cómo tener esa fe? Primero los Corintios, capítulo 14. Perdón, primero los Corintios, capítulo 4, 13. Primero los Corintios 4, 13. Nos dice algo. Y es que debemos estar en el mismo espíritu. Ese espíritu en Dios y nosotros. Estar en el mismo espíritu. Al estar en el mismo espíritu, luego continúa diciendo, conforme a lo que está escrito. Yo no puedo estar en el mismo espíritu con Dios si no es conforme a lo que está escrito. Lo que está escrito, ¿qué tiene que hacerse después? Es esa fe que viene, es la manera en que nosotros podemos cimentar nuestra fe en Dios. Entonces, a veces en algunos lugares se nos enseña que nosotros tenemos que visualizar algo, declararlo y creerlo.
Pero eso no es lo que enseña Jesús. Y eso no es lo que enseña el Evangelio del Señor. La palabra ahí, los que estamos ahí en el versículo de 2 Corintios 4:13 dice, estamos en el mismo espíritu. Para estar en el mismo espíritu, dice, debe ser conforme a lo que está escrito. Yo lo creo y luego lo hablo. Mire la diferencia entre lo que nos enseñan y lo que enseña Jesucristo. Yo creo en lo que está escrito y luego lo hablo. ¿Qué significa eso? Mi fe debe estar entonces cimentada en la base de la palabra del Señor. ¿Verdad? Me cimento en la palabra de Dios. Creo esa palabra, coloco la base en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Es una fe que debe salir de nosotros. La fe que cambia mi vida es aquella fe que, como pasa con la mujer encinta, ella cimenta quiere tener un bebé y ella empieza, después de su relación, empieza a sentir que algo interno empieza a crecer dentro de ella. Ella no ve su bebé, pero ya cree que va a tener un bebé y no lo está viendo, ¿cierto? Y se goza porque siente que algo dentro de ella está creciendo. Un bebé, una nueva vida dentro de ella está creciendo. Y esa vida, un día la va a poder ver, pero por ahora no la ve y sin embargo la cree. Cuando le hacen ya sus exámenes. Entonces, esa ecografía que le muestra el sexo del niño. Ya puede ver allá un feto dentro de su vientre. Ahora, anteriormente no se podía, ahora ya se puede ver todo. Y entonces le definen el sexo que tiene. A cierto tiempo ya le definen el sexo que tiene o con el que se está creciendo en su vientre. Y entonces esa mujer que empieza a imaginarse su bebé, esa nueva vida. ¿Cómo? Tal vez parecido a ella, tal vez parecido a la abuela. Y si es un niño, tal vez parecido al papá o al abuelo. ¿A quién se va a parecer ese bebé que está saliendo o que está creciendo ahí? Y ahí sigue, pero no puede ver, solo lo cree y siente que cada vez es más grande. Y lo que sí ve es que su vientre está creciendo, su estómago está creciendo. Eso sí lo ve. Y a pesar de ciertas dificultades o dolores y demás cosas que tiene, pues se siente gozosa porque desea un día o está segura que un día va a haber una vida. Y esa vida se está reflejando en su mente y en su corazón. Empieza a sentirla en su corazón, empieza a sentirla en su vientre, cómo esa nueva vida se mueve. Y esa es la fe a la que Dios nos llama aquí. Esa es la fe de la que tenemos que embarazarnos espiritualmente. Esa es la fe que tiene que crecer, es una vida. La fe es vida en nosotros. Tiene que crecer. Tiene que cada vez sentirla más grande, sentir que está creciendo dentro de ti. No en la mente solamente, allá en el alma. Sabemos que el alma, según nos explica la Escritura, está por acá, frente al ombligo. Ahí está ubicada el alma. Dice que está sobre nuestros lomos, ahí está el alma. Por eso es la misma vida y el ombligo, cuando el alma está ahí, se alimenta, el feto está creciendo ahí, se alimenta de el cordón umbilical. Ahí se alimenta, porque el alma, esa vida está creciendo, un alma está creciendo dentro y se está formando un cuerpo, que dice la palabra de Dios allá en Salmo 139, 13 al 15, que Él la formó, la planeó desde antes
de la fundación del mundo. Ya tú y yo estábamos planeados por Dios. Si tú y yo estamos planeados por Dios, ¿por qué razón el mundo nos atrajo y nos sacó del orden de Dios? Es la pregunta. Y tenemos que entender algo, y es, Dios nos hace perfectos. Dios no nos hizo hombres imperfectos. Dios nos hizo perfectos. Hombres y mujeres perfectas. A la imagen de Él. Y Dios es perfecta. Génesis 1:26 dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Hombres y mujeres. 1:26 y 27. Pero si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no traíamos defectos. Entonces, ¿qué nos arrastró a que nos resbaláramos y hacer una vida llena de amargura, angustia? La desobediencia. Y nosotros notamos que desde el momento en que ya el niño nace y la mamita lo coge para darle seno o alimentarlo a través de su leche materna, ya el niño está rebelde. Hay muchos que no quieren ni amamantarse ahí, sino que lloran y se mueven. Ya es rebelde. ¿Quién le enseñó esa rebeldía? Se contaminó del mundo actual. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Empezar a educar a nuestros hijos en esa área. Y nos cuesta trabajo. Hay algo que el hombre no hace, y es corregir a su niño desde recién nacido. ¿Cómo si no entiende? Él entiende desde que está en el vientre. Entiende perfectamente. Entonces hay que corregirlo, pero como no lo corregimos, entonces el niño empezó a crecer, sintió cierta libertad y autonomía en sí mismo, y más adelante en esa libertad y autonomía en sí mismo se encontró con su vida social, su entorno social, y ese entorno social lo contaminó y lo arrastró a hacer cosas que no estaban planeadas en su vida. Necesitamos entonces, y ahora que les doy toda esta explicación, necesitamos una fe auténtica que cambie nuestras vidas. No que nos haga religiosos, no que nos haga fanáticos. No, necesitamos la fe en Dios. Dios dejó un manual y en ese manual hay una dirección para que el hombre camine con él de una manera recta. Ni siquiera para Dios, para sí mismo. Hay un plan perfecto para nosotros mismos. Y ese plan perfecto quiere Dios que lo desarrollemos. Y Dios no es un Dios que me pone cargas, no es un Dios que me castiga, no es un Dios con el látigo ahí detrás de mí a toda hora. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira y de fuego consumidor. Así que, ¿qué es? Como un buen padre, ¿cierto? Y un buen padre dice, el Proverbios nos enseña que el hombre que ama a su hijo o el padre que ama a su hijo lo corrige. Si Dios es nuestro padre, nos corrige. Y muchas veces tenemos que pasar por muchas dificultades para poder entender el plan divino de Dios. Ahora, el punto es, pasamos por las dificultades, tenemos que entender el plan de Dios, y pasamos por las dificultades, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Estamos en las dificultades, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen con ustedes cuando se tiran a la piscina? Se quedan allá durmiendo, ¿verdad? No, porque se ahogan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo caigo en el problema, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Y resulta que no sé nadar. Y caí en la piscina. No. ¿Qué hizo mi hermana? Va a bregar a salir de ahí, ¿cierto? Su intuición, su vida, intenta sacarlo de ahí, ¿cierto? Su instinto lo saca de ahí. Y alguna vez, yo no sé nadar y me tiré a una piscina por ahí desde un trampolín, por creerme el valiente, y por allá toqué piso, sentí que me iba a ahogar,
Pero mi intuición personal me sacó de ahí, yo logré salir al borde y me dijeron, ¿qué pasa? Y hasta, bueno, esos días no conocía al Señor. Me dijeron, ¿qué fue lo que le pasó? Yo le no, me dio un calambre. No, no era que no sabía nadar. ¿Sí? Era que no sabía nadar. ¿Sí? El tema aquí no es lo que dije, sino cómo pude salir de ahí sin saber nadar, ¿cierto? El instinto de conservación, ¿cierto? ¿Qué significa eso? El mundo nos presenta una serie de cosas. Si nosotros caemos en ese lodo o en ese lago, pero nosotros tenemos un instinto de conservación y es, nos quedamos ahí ahogándonos en ese lago de problemas, de vicios, o nuestro instinto de conservación nos saca de ahí. El punto es, ¿nos vamos a quedar ahogándonos ahí? No. Dios nos creó a nosotros con un instinto ¿de qué? ¿De qué? De conservación. Entonces nosotros vamos a salir de ahí, ¿cierto? Vamos a salir de ahí. Entonces, ¿a qué tenemos que acudir? A ese instinto. Y una cosa es, ¿dónde está ese instinto? En la vida misma, ¿cierto? La vida misma es nuestro espíritu. Por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu, les decía inicialmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi interior empieza a luchar contra mi carne. Mi carne desea lo peor en esta tierra. Mi espíritu desea lo mejor. ¿Qué me sacó a mí de ese lago? El espíritu, ¿cierto? Ese instinto de conservación me sacó de ahí, está en el espíritu. Entonces todos tenemos eso. ¿Nos vamos a quedar muriéndonos allí? No, vamos a salir de cualquier dificultad que tengamos, ¿cierto? Si tú eres un hombre mentiroso o una mujer mentirosa, ¿se va a quedar ahogándose ahí sabiendo que su alma se va a perder? No, tiene que salir de ahí, ¿cierto? Y entonces tiene que buscar, su instinto le va a mostrar la forma en que usted puede salir de ahí. Dios trazó un plan de salvación y nos llama a esa salvación. Y por instinto nosotros buscamos la salvación. No es que nosotros tengamos esa salvación o nos salvemos por nosotros mismos. Ya vamos a mirar que nos enseña el Señor de eso. Pero ahí está el Señor con nosotros. Por eso dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Cómo es ese amor? Dice, el amor nacido de un corazón limpio y una buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cómo está su conciencia frente a sus vidas, a sus actos en la vida? ¿Tú crees que la conciencia que tienes es la correcta y que lo que está haciendo es lo correcto? ¿O sabes que lo que está haciendo es incorrecto? Entonces, estamos llamados a hacer lo correcto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hacemos lo correcto? Nosotros somos felices. Y esa palabra felicidad no es la que el mundo nos hace creer. Entonces, porque yo tengo 10 novias, soy feliz. ¿Cierto? O porque yo le soy infiel a mi esposa, soy feliz. O porque yo le robo a alguien, soy feliz. O porque yo miento y entonces engañé al hermano o a la hermana, entonces soy feliz por eso. O soy feliz porque tengo un pocotón de dinero. O soy feliz porque tengo el mejor carro. O soy feliz porque tengo el mejor vestido. No, hermanos. Eso no es felicidad, eso es satisfacción carnal. La felicidad depende de mi espíritu. Y mi espíritu no puede ser feliz si no hay paz interior. Así que, ¿cómo encuentro yo la felicidad? Cuando tengo paz interior. ¿Qué es lo que tengo que buscar? La paz interior. Pero si soy deshonesto conmigo mismo, entonces no puedo tener paz interior. Porque entonces hay algo que me acusa interiormente.
Tengo que deshacerme entonces de todas esas cosas que a mi carne le agradan, pero que a mi espíritu no. A mi espíritu lo entristecen. ¿O cuántos de ustedes han hecho algo alguna vez que les gustó hacerlo, pero que después se sintieron incómodos de haberlo hecho? No me digan que nunca lo hicieron. ¿Sí? Entonces, después se sintieron como con carga, como que me arrepentí de haber hecho esto, ¿cierto? ¿Sí? El remordimiento, dice mi hermana, gloria a Jesús. Dentro del plan de salvación está Dios ahí llamándonos a que vivamos una vida en el instinto de su creación. Es razonable esperarlo. Dios es un Dios de orden y de método. Dios es un Dios de orden y de método. Así que todo lo que creó Dios tenía un orden, pero nosotros lo desordenamos por la rebeldía. ¿Cuál es el mayor pecado? La desobediencia, ¿cierto? Entonces, nosotros desordenamos eso, a esa causa. Lo desordenamos. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro instinto nos pide volver a ordenarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito tener esa paz, esa tranquilidad de que lo que quiero debe ordenarse. Entonces necesito orden y método. Dios tiene orden y método en su plan de salvación. Y ya vamos más adelante a mirar cuál era ese orden y cuál era cuál es ese orden y cuál es ese método que Dios utiliza para llevarnos a la salvación. Si no lo miramos así, entonces vamos a mirar que como que esto es efímero, ¿verdad? Tal vez pasajero, pero no es así. Vamos a empezar a mirar primero a los Corintios 14:40. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué nos pide? Hágase todo decentemente y en orden. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Decentemente y en orden. Decente con respeto, ¿verdad? Y en orden. Pero Salmos 37:23, ¿qué nos dice? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Estamos en este momento, mis hermanos, como iglesia, en los diferentes ministerios, estamos empezando a llamarlos a planear lo del año que viene. Cada ministerio debe planear ya lo del año que viene. ¿Qué es lo que piensan hacer para Dios el año entrante como ministerio? Pero también como personas, ya es hora de que empecemos a planear para que no llegue diciembre y apenas empecemos a hacer los proyectos y los hacemos así de rápidos que ni siquiera están dentro del propósito y el orden de Dios. Entonces, desde ahora, nosotros tenemos que empezar a planear qué vamos a hacer con nuestra vida hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que pensamos hacer? ¿Cuáles son mis planes para el año entrante? Ahora, ¿esos planes están en el propósito de Dios? Entonces tengo que buscarle a esos planes un cimiento, ¿cierto? Tú no puedes construir una casa si no tienes cimiento. Y la palabra misma nos enseña que si construimos la casa sobre arena sin un cimiento, va a venir un día la tempestad y la va a derribar. Entonces se va a caer. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? A construir cimiento para lo que vamos a hacer el año entrante. Y ese cimiento no puede ser sino con piedras. Un cimiento no se hace con arena, un cimiento se hace con piedra, con algo sólido, piedra y cemento y varilla hoy en día. Entonces tenemos que hacer ese cimiento. ¿Quién es la piedra que puede poner ese cimiento para nosotros construir nuestros planes para el año que viene? Jesucristo es la piedra angular, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Él es la piedra angular. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que venir a la palabra del Señor. Hoy en día nosotros tenemos la facilidad del internet para buscar las citas bíblicas.
Pero antes, si no vamos al internet, pues entonces tenemos una Biblia con concordancia muy amplia y ahí nos dice qué es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Estudiar el año entrante. Un ejemplo. No, quiero hacer un negocio. No, quiero cambiar mi vida, hacer una vida diferente. Entonces tengo que venir y buscar qué tipo de negocio voy a colocar. Tal vez una cigarrería. Entonces yo tengo que ir a mirar en la palabra del Señor qué habla Dios sobre la cigarrería. Y ahí está. Y tienen que buscarla, no se la voy a dar, ¿no? Porque tienen que buscarla. ¿Sí? Entonces ahí está la palabra y vamos a buscarla. Y entonces resulta que cuando abrimos la Biblia y encontramos la concordancia, dice, pero aquí, por ejemplo, si voy a hacer un plan frente a estudiar, por ejemplo, pues eso hay como unas 20, 30 versículos bíblicos. Entonces, ¿cuál de todos esos, con cuál me cimento? Si es con mi salud, entonces hay muchos que de salud. Entonces, ¿con cuál me voy a cimentar? Y yo les recomiendo algo y es, vamos a leerlo todo. Y Dios, que es el que va a dirigir sus pasos, cuando ustedes están leyendo las citas bíblicas que corresponden, por eso digo, hay que hacerlo con tiempo, porque es que si lo dejamos en un mes no alcanzamos a leer todas esas citas bíblicas. Pero cuando lo leemos todo, entonces estamos leyendo en el corazón, hay algo que nos llamó la atención y nos paramos en ese versículo, y entonces es el que Dios quiere que nosotros tomemos como cimiento. Y con ese versículo, ya que lo tenemos, porque lo sentimos de parte de Dios en nuestro corazón, entonces vamos a empezar a construir ahí encima de ese versículo. ¿Cómo construimos? Primero hay que memorizarlo. Segundo, ponerlo en práctica. Y todo lo que hagamos de aquí en adelante tiene que tener relación con él, porque ese es el tipo de casa que vamos a construir. Por Jehová, por Dios, son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. No es el que nosotros nos pareció. No, voy a poner un restaurante porque como es un restaurante todo el mundo come. La comida, eso sí, eso se vende. Entonces pongamos un restaurante porque nos va a ir bien. Si Dios no fue quien lo trazó, entonces vas a poner el restaurante y aunque todo el mundo tenga que comer todos los días, a lo mejor no van a su restaurante sino van a otro. ¿Cierto? Y un día, como no era guiado por Dios, entonces el restaurante se fue a quiebra. ¿Por qué? Porque no fue cimentado por el Señor. Sí, pero yo le puse versículos bíblicos alrededor. ¿Sí? Usted puso todos los ladrillos, pero no tenía base. Y por eso se cayó. La base debe tener, por eso los invito desde ahora. Ya estamos cerquita, es que estamos a 3 meses, menos de 3 meses, para finalizar el año. Pero no esperemos que llegue diciembre para empezar a hacer nuestro proyecto. Vamos elaborándolo desde ahora. Entonces, mis amados, Dios es quien aprueba nuestro camino. Tal vez en nuestros pensamientos, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero solo el de Dios prevalece, ¿no? Nos dice Proverbios. Entonces, mis amados, si construimos una casa o diseñamos un vestido, trabajamos en base a un plan, un patrón, y Dios hace lo mismo. Cuando vamos a cortar un vestido, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tener las medidas. Segundo, sacar la base, que es el molde, o trazarlo ahí en la tela ya, hacer el esquema. Y después de que lo tenemos trazado y rectificamos que las medidas estén correctas, entonces ahí sí echamos tijeras, ¿cierto? Sin equivocarnos, porque pudimos haber hecho una raya incorrecta y cortamos por donde no era y nos dañamos la tela, ¿no? Entonces,
nos vamos a encontrar muchas rayas en el camino, pero si nosotros hicimos un proyecto correcto, entonces vamos a cortar por el lugar correcto. Pero vamos a mirar otro punto y es, vamos a construir una casa. ¿Cómo construimos esa casa? ¿Qué necesitamos para construirla? Los planos, ¿verdad? Necesitamos unos planos. Cuando ya tenemos los planos trazados, los estudiamos, los aprobamos, entonces decidimos, ahora sí, buscar el terreno y construir la casa. Esos son los planos que Dios te está pidiendo a gritos que hagas. Dios te quiere bendecir, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere hacerte diferente en este año que viene o en cualquier tiempo, pero necesita que tú pongas orden a tu vida. Pongas orden a tu vida. Pero para esto necesitamos una base, decíamos, fundamental, que es la fe. La fe, que era lo que les enseñaba inicialmente. Hay que hacer que la fe crezca. No es que yo tengo fe que voy a tumbar esta pared. Yo tengo fe que voy a tumbar porque Dios está conmigo. Y a lo mejor me reviento tumbando, haciéndole fuerza a la columna y no la voy a tumbar. Porque eso fue lo que yo creí en mi mente que podía hacer, pero realmente no. No tenía el poder de Dios para hacerlo. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tienda con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí notamos a un hombre de fe. Si Dios te dice hoy, mira, señorita, señora, señor, fulano y tal, coja todas sus cosas, su ropa y váyase por este camino. Pero no sé a dónde voy a ir, no importa, váyase por ese camino. Yo le ordeno que lo haga. La pregunta es, ¿lo haría? Tal vez no, ¿verdad? Tal vez no. Porque lo primero que pienso es, ¿y a dónde voy a llegar? Y donde estoy viviendo estoy bien, porque Abraham estaba bien, tenía dinero, tenía empleados. Aparte de eso, invitó a su sobrino, Lot. Y entonces iba con más gente. O sea que era una irresponsabilidad salir con un poco de gente sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque tenían que vestirse, tenían que alimentarse, tenían que tener un techo, tenían que sustentarse de una manera o de otra. Pero ¿qué fue lo que escuchó Abraham y por eso obedeció? La voz de Dios, ¿verdad? El cimiento. Abraham obedeció porque escuchó la voz de Dios. Así que yo no puedo hacer un proyecto y avanzar hacia él si antes no escucho la voz de Dios. Tal vez escuché la voz de mi carne, sí, pero la voz de mi carne me puede destruir. La voz de mi carne me puede apartar de mi familia, puede destruir mi propia vida, puede mandarme al abismo, de lo cual me voy a lamentar cuando ya no puedo salir. Todo porque escuché la voz de mi carne. Entonces tengo que, ¿qué hacer? Escuchar la voz de Dios. Y esto no es una religión, es un manual. Dios nos dejó su manual para que vengamos a ese manual y nos dejemos guiar por él. Pero no. Cuando escucho la voz de mi carne me dice, no, eso que usted está haciendo, eso es una religión. Si se cree que sí le va a salir bien, ¿cómo va a perder el tiempo en eso? Es lo que la carne me dice. Eso sí será de Dios. ¿Y usted cómo cree que existe Dios? Todo eso empieza a decirme la carne. Ni siquiera es el diablo, hermano. Es la carne. Y usted sí cree que... ¿Y cómo comprueba usted que existe Dios? Y ese libro que le dicen que es el manual, eso sí será que... ¿Quién lo escribió? Eso fueron hombres como usted también. ¿Quién me dice eso? Mi carne. Mi carne es la que me está diciendo eso.
Y entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Doblegar la carne y escuchar al Espíritu. ¿Y cómo escucho al Espíritu? Decíamos inicialmente en 2 Corintios 4:13 que debemos estar en el mismo espíritu y a veces no entendemos. Entonces creemos que es que yo debo estar en el mismo espíritu con mi hermana Violi o con mi hermana Cristina. No, yo tengo que estar en el mismo espíritu con Dios. Mi espíritu debe estar en el mismo espíritu con Dios. Y es cuando yo tengo la palabra de Él en mi vida y quiero vivir en mi espíritu la palabra de Dios, entonces estoy en el mismo espíritu. Y entonces ahí es cuando dice conforme a lo que está escrito, porque debe ser en el espíritu de Dios, en el manual de Dios. Creo y luego hablo. Creo, luego hablo. Decíamos inicialmente, viendo el embarazo de la mujer, que ella va viendo crecer su barriguita, pero no ve su bebé. Pero un día lo va a ver. ¿Y cuánto necesitó para verlo? Pueden ser 7 meses, si es que fue 7 meses uno. Hoy en día 6 meses están haciendo los niños, ¿sí? O 9 meses normalmente, ¿cierto? Necesitó todo eso para poder ver su bebé. Nosotros necesitamos un tiempo, tenemos que embarazarnos de esa fe, creerla para poder ver el resultado. Y entonces ese es el tema. A veces cuando nosotros tenemos dificultades y estamos en el pozo de lodo, entonces nosotros decimos, bueno, voy a salir de esto porque mi intuición personal me dice que tengo que salir. Es mi espíritu me dice que tengo que salir. Mi carne me dice que no, que así estoy cómodo, pero mi espíritu me dice que tengo que salir de esto. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues no salgo, porque la carne domina al espíritu. Porque me he dejado doblegar por mi carne y no salgo ahí. Entonces quedo ahí sembrado. Y eso, la carne me puede destruir. Eso la palabra de Dios dice, cuídate de la que duerme contigo. Y no es mi mujer, es mi carne, ¿cierto? No es mi mujer la que duerme conmigo, también, pero es mi carne, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, es mi carne de la que me tengo que cuidar y por eso Dios dice, cuídate de eso, cuídate de eso. Es de esa manera en que Dios nos llama a un plan de salvación. Porque es que a veces nosotros miramos el plan de salvación como solamente la salvación de nuestra alma. Y sí, bien, ese fue el plan de Dios y Él quiere que todas las almas sean salvas. Pero también tenemos que mirar el plan de salvación de Dios para cuando yo caigo en dificultades y tengo que salir. Entonces Dios también tiene un plan de salvación para mi vida. Él no quiere que me quede allá. Hay un plan de salvación. Y vemos a Abraham que le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos nosotros la voz de Dios? En su manual. En su manual. Si no leemos el manual, no vamos a escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, eso nos da seguridad de dar un paso hacia adelante, ¿cierto? Y después no uno, sino muchos. Y cuando menos nos demos cuenta, estamos lejos, fuera del lago. Pero ¿cuánto nos demoramos? Les decía inicialmente que puede demorarnos 6 meses, 1 año, 2 meses, 1 mes. ¿Sí? No, es que yo quiero salir ya. No, tienes primero que morir a las obras de la carne. Y luego, decía mi hermana esta mañana, los frutos del Espíritu son los que nos hacen morir a las obras de la carne. Por eso están ahí junticos en Gálatas 5, 17 al 23. Están ahí junticos. Obras de la carne, frutos del Espíritu. Necesitamos los frutos del Espíritu para morir a las obras de la carne. No voy a morir a las obras de la carne para tener los frutos del Espíritu. No, son los frutos los frutos del Espíritu los que me llevan a morir a las obras de la carne, ¿cierto? Eso es lo que me lleva a morir a las obras de la carne.
Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que el plan de salvación de Dios mismo es el único que puede proveer para nuestra salvación. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos del plan de Dios. Debido a nuestro pecado y sus consecuencias, Dios se hizo un ser humano en la persona de Jesucristo. Él vino, se hizo un ser humano. Él estaba antes, que allá cuando nosotros miramos Hebreos 7, nos encontramos que estuvo en la tierra en el orden de Melquisedec. Dice que él no tuvo genealogía, ni tuvo nacimiento, ni tuvo muerte. Dice, era semejante a Jesucristo. Era Cristo mismo en la tierra, pero había tomado una imagen corporal. Pero ¿cómo un hombre puede tomar cómo un espíritu puede tomar la imagen corporal? Dios hace lo que él quiere, ¿cierto? Y sin embargo, no solamente él. Después nosotros vemos que cuando Abraham estaba ya sentado bajo un árbol, ¿qué pasó? Dice que aparecieron unos ángeles. ¿Y esos ángeles qué era? Ellos no tenían cuerpo, tomaron un cuerpo, ¿cierto? Y ese cuerpo era tan auténtico que Abraham fue y les preparó un guisado y no sé qué más cosas. Y se sentaron, comieron con él. O sea, eso es cuerpo tomaron un cuerpo y ese cuerpo funcionaba como si hubiera sido nacido terrenalmente. Pero no solamente ahí, sino que luego se fueron a Sodoma y Gomorra y encontraron allá a Lot y eran tan auténticos, era tan auténtico el cuerpo de sus ángeles que allí se usaba la sodomía y muchos querían tomarlos a ellos y tener relación con ellos porque eran muy simpáticos. Y entonces dice que salió Lot a defenderlos y hasta ofreció a sus hijas, pero bueno, eso no está dentro de esto. Entonces ofrece, pero después finalmente ya Lot no pudo salvarlos y quien los salvó a él fue los ángeles a Lot, ¿sí? Que sacó su brazo y lo entraron y trancaron las puertas y enceguecieron a los que estaban ahí buscando tomarlos a ellos. Todo eso notamos que hay una figura de un hombre. Eso es para explicarles que la figura de Melquisedec, que había sido tomada por el mismo Espíritu de Cristo, había estado ya en la tierra. Pero ahí no estaba el plan de salvación. El plan de salvación se da en Juan 1:14, cuando el Verbo, la voz de Dios, se hace carne a través de la Virgen María. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Él viene, aquí sí se hace carne, se encarna en la Virgen María. El Melquisedec no tuvo ni madre, ni padre, ni nada de eso. Ni nació, ni murió. Pero tuvo una forma de hombre. Y esa forma de hombre fue rey y sacerdote, que era rey y sacerdote de Melquisedec, era rey y sacerdote de Salem. Es el único, si ustedes miran la Biblia, que pudo ser rey y sacerdote, porque era Cristo mismo. Del resto, en todos los reinados siempre había, el rey era uno y el sacerdote era otro. Por esa razón, hoy en día no puedo decir que entonces si yo soy pastor me voy a la política porque o soy político o soy pastor. Entonces Dios no aprueba al pastor como político. Si se va a meter de político, sálgase de pastor. Pero si se fue llamado a pastor, no se puede salir. Entonces, o es político o es pastor. Entonces, no puede ser político y pastor a la vez, porque Dios separa a los políticos de los pastores, de los siervos, de los sacerdotes. Entonces, ahí es que encontramos el propósito y la voluntad de Dios. Y nosotros hemos notado a aquellos hombres que siendo pastores se han metido a la política, han quedado muy mal ante la sociedad. ¿Por qué? Porque ese no es el llamado para ellos. Entonces, aquí vamos entonces viendo cómo Jesús se encarna
Y ahora es un hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios. Y aquí, entonces, Jesús vivió una vida sin pecado. Era un hombre carnal, pero vivió una vida sin pecado. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por quién se hizo pecado? Por nosotros. No es que él hubiera pecado, sino que tomó nuestro pecado. Y Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Muchas mujeres lo rodeaban. Muchas mujeres lo rodeaban a él. Y a pesar de que Isaías 53:2 nos dice que era de un aspecto feíto, físico feíto, las mujeres de todas maneras lo seguían. Él fue tentado, tanto que le acomodan a María Magdalena hoy en día, pero no, eso ya son acomodos que el hombre hace, pero realmente eso no fue así. Pero fue tentado en todo, fue tentado por sus sentimientos, fue tentado en riquezas, fue tentado en reinado, fue tentado en alimento, fue tentado en todo, en pecado, en todo, pero no pecó. No pecó. En el plan de salvación era necesario entonces un sacrificio perfecto por nosotros. Primero a los Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice, murió, estaba escrito, tenía que hacerlo. Ya vamos a mirar más adelante dónde estaba escrito que él tenía que morir por nuestros pecados. Por ahora vamos a seguir aquí avanzando. Y entonces, Colosenses capítulo 1, verso 21 y 22, dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha delante de él. Y aquí notamos algo y dice, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿cierto? ¿Sabe que nosotros somos enemigos de Dios en nuestra mente? Nosotros vemos y hay jovencitos aquí que pudieron haber vivido eso y yo no creo en Dios. ¿Cómo es que nos presentan un Dios que no vemos? Que porque está escrito ahí, quién sabe si se existió o no. Pero entonces Dios, ¿qué hace? Nos tienta. Toma nuestra mente, es en nuestra mente, dice ahí la palabra, es en nuestra mente. Dice, eras extraños en vuestra mente. En nuestra mente es lo que nos aleja de Dios, lo que no nos permite acercarnos a Él. Pero Él nos muestra una forma de vida y nos permite pasar por dificultades. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que reconozcamos que realmente hay un Dios. Cuando somos escogidos por Dios, dice que allá en Efesios 1, 3 y 4, dice que fuimos separados desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Entonces, si tú y yo fuimos separados, entonces por eso tuvimos que ser tentados, porque Dios de una u otra manera tenía que acercarnos a Él. Y si no hubiéramos tenido el problema o la dificultad que tuvimos, tal vez no nos acercamos a Dios. Pero si tú no eres escogido por Dios, no eres separado desde antes de la fundación del mundo, sino como dice Romanos, eras un vaso, Romanos capítulo 9, versos 20 al 23 nos enseña esa parte, dice que Dios creó vasos de honra y vasos de deshonra, ¿sí? Pero si tú eres un vaso de deshonra, Dios no eras, porque ya estás aquí. Pero si hubiera sido un vaso de deshonra, pues Dios no te hubiera llamado, sencillamente no hubiera pasado dificultades. Y si pasó, no le hubiera interesado salir de ellas, porque eres un vaso de deshonra.
Pero como te está interesando salir de tus dificultades, salir del lodo, entonces eres un vaso escogido por Dios, eres un vaso de honra. Y esa es la razón por la que Dios nos está llamando. Y entonces por eso dicen, la gente secular nos dice, no, es que allá a la iglesia solamente llegan los que tienen problemas. La gente se aprovechan y les lavan el cerebro y los llevan para allá. Todos los que tienen problemas son los que llegan a la iglesia. Tienen razón. No porque nosotros le lavemos el cerebro, sino porque Dios ha permitido esas dificultades para acercarlo a Él, ¿cierto? Todos entonces tienen que pasar dificultades para acercarse a Él. Entonces tú dirás, pero yo conozco una persona que no pasó dificultades y está en el Señor. La pregunta es, ¿sí estar en el Señor? ¿Sí se sabrá los mandamientos? ¿O solamente Él cree y tú crees que Él está en el Señor porque habla de Dios? Por eso la palabra dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque una persona puede hablar muy bonito de Dios y decir que lo ama y que Dios es maravilloso y que ha hecho no sé qué más cosa en su vida. Pero si no tiene los mandamientos, no es de Dios, dice. Entonces, no está ahí. Así que en Hebreos capítulo 10, verso 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. La muerte de Jesús fue de valor infinito y eterno. Nadie puede tener ese privilegio, lo tenemos nosotros, pero Él lo hizo. Él pagó en la cruz completamente por los pecados del mundo entero. Primera de Juan 2:2, ¿qué nos dice? Y en Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era verdad, suficiente, y que la salvación está ahora disponible para todos los que la queramos tomar. En Hechos capítulo 16, verso 31, vemos un relato bien especial ahí, que lo hace lo escribió Lucas, pero lo hace el apóstol Pablo. En Hechos 16, 31, un hombre que recibió el conocimiento de Cristo le preguntó al apóstol Pablo, ¿cómo ser salvo? Y imagínense, ahí la leen, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo creer en alguien que yo no conozco? ¿Cómo creer en Él? Tengo que conocer para creer en alguien. Así que la manera de seguir el plan de salvación de Dios es conocer y creer. Es el único requisito. Y Juan 3:16, ¿qué te dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces aquí este versículo a veces lo repetimos y hasta evangelizamos con él. Y ni siquiera nosotros lo entendemos cómo es que Dios habla de eso. Dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Bueno, ahí está en Juan 17:3. Dios lo explica. Es que no hay, el manual no es. Yo creo que si un hombre lo hubiera hecho, imposible, pero el manual es muy perfecto. Dice, y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. ¿Eso qué nos da a entender? Que para tener vida eterna necesitamos conocer al Padre y al Hijo. Ahora, yo quiero estar seguro que lo conozco. Y entonces era cuando ahorita decíamos, bueno, el que dice que fue a Cristo y que no tenía necesidad y que llegó ahí, pero que yo lo conozco y que sirve al Señor o que está con el Señor, que es cristiano, pero nunca ha tenido dificultades. Pero dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Primera de Juan 2:3. Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Entonces yo no conozco a Dios si no estoy guardando los mandamientos, ¿cierto?
Y ahí el Señor, como si nosotros tuviéramos dudas, nos deja en el verso 4 algo claro y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Dice, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No tiene vida eterna. Aunque él crea que tiene vida eterna, no tiene vida eterna. Porque Dios es muy claro en su palabra. Ahí en la palabra no hay confusión, hay orden. Hay orden. Entonces, Dios ha provisto para nuestra salvación, por medio de Jesucristo, todo lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Es venir por fe a ese pacto. Y entonces uno escucha en las prédicas, dice el pacto, el nuevo pacto, estamos nosotros hablando de un nuevo pacto, el pacto que la sangre que Cristo derramó, ese es el nuevo pacto. Tienen razón. Pero la gente necesita como que la sangre que Cristo derramó y entonces me meten a mí en la cabeza que ese es el nuevo pacto y ya, y entonces yo creo eso y como digo, aunque tienen razón, ¿qué es el nuevo pacto? Yo tengo que preguntarme, tengo que cuestionarme y preguntarle a Dios, bueno Señor, ¿y qué es el nuevo pacto? Ah, la sangre derramada en la cruz del Calvario, pues creo como no me convence, ¿sí? Entonces, ¿qué es el nuevo pacto? O sea, yo quiero que tú me hables qué es el nuevo pacto, porque yo quiero tener esa claridad. Hebreos 10, 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Ahí naces de nuevo. Ahí naces de nuevo. En ese nuevo pacto, que ahora la misma palabra se lo muestra, ¿qué es el nuevo pacto? Poner los mandamientos de Dios en el corazón y grabarlos en la mente, ¿cierto? Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora sí eres salvo. Ahora sí puede decir que tienes la salvación del Señor, si estás cumpliendo este nuevo pacto. En ese orden y por medio de Jesús nos encontramos con el plan de salvación de Dios. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Así que el plan de salvación de la humanidad fue hecho por Dios como una forma para restaurar los resultados de la caída del hombre. Y ahora sí vamos a ver dónde fue que Dios planeó nuestra salvación. Génesis 3:15. ¿Cuál fue ese plan? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Entonces, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Satanás, le estaba hablando a Satanás y la mujer. ¿Cuál era esa mujer? La Virgen María. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál era la simiente de la mujer? Jesucristo, ¿cierto? ¿Y cuál era la simiente de Satanás? Juan 8:44 nos lo explica, ¿cierto? Juan 8:44 nos explica. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿cierto? Y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él es el padre de la mentira y ha permanecido en ella, porque no hay verdad en él. Entonces, ¿quién es el hombre de pecado? Aquel mentiroso. Mire que a nosotros nos queda fácil decirle a alguien mentiras. Pero en el momento en que tú abres tu boca para decir una mentira, el diablo le dice, no, eso es, ni siquiera es el diablo, es su carne, que es la que lo ayuda a condenar. Le dice, no, tranquila, dígale la mentira a su mamá porque se pone brava. Dígale esa mentirita. Y así la tiene contenta. Pero sabe que en el momento en que abre la boca para decir esa mentira, te haces hijo del diablo. Eres hijo de Satanás. Y entonces el hombre de pecado fue los que mataron a Jesucristo. Y por eso dice, esta te herirá
en el calcañal y tú la herirás en la cabeza. El hombre de pecado fue el que clavó al Señor en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo herirán en el calcañal? Porque que las películas, cuando vemos las películas de Semana Santa, nos muestran que hay una serpiente que fue y mordió en el calcañal a Jesucristo. Eso es una mentira. ¿Sabe de dónde? ¿Quién hirió al Señor en el calcañal, a la simiente de la mujer? El hombre cuando le clavó el clavo que fue entre el pie y la pierna, que fue en el calcañal, donde se unen esos huesitos, que científicamente dice que es donde el hombre puede sentir el mayor dolor en esta tierra. Entonces, ahí le metieron el clavo, igual que tampoco fue aquí en la planta de las manos, fue aquí donde se une la muñeca con el brazo. Sí. Correcto, ahí se hubiera roto, correcto. Fue ahí. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia y profundizamos en ella, que en los estudios bíblicos nos encontramos con todo eso, nos damos cuenta que ahí fue que el hombre de pecado hirió, por la simiente de Satanás, hirió a Jesús en el calcañar. Después, más adelante, vamos a ver que Jesús, ya de haber resucitado, hirió a Satanás cuando le quitó las llaves del infierno. Por eso el infierno ahora son cavernas de oscuridad. Ya no es que allá la gente se va y que en el fuego y que está el diablo con un tridente empujándolo, ¿sí? Y haciéndolo gritar. Esos son cuentos del hombre, eso se lo ha inventado el hombre, eso no existe, eso no existe. La verdad que nosotros muchas veces seguimos historias del hombre, pero no es eso lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahí en 2 de Pedro 2:4 dice que esos ángeles que pecan, que son ángeles todos, ángeles que pecaron contra el Señor, son, dice, guardados allí en cavernas de oscuridad, reservados para el juicio final, ¿cierto? Entonces no están en ningún fuego, ni nada de esas cosas, ni el infierno es candela, ni nada de esas cosas. Ya es el lago de fuego después del juicio final, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, no me salgo de ahí porque me fui para un lado. En este plan de salvación que encontramos entonces, y que vimos que Jesús planeó eso desde tiempo atrás, la figura del Hijo, Jesucristo, era la que se había planeado para pagar la deuda de todos los hombres e hizo posible nuestra salvación y redención. Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros días, ¿cierto? Se destinó desde antes de la fundación del mundo, pero se manifiesta en este tiempo para nosotros, para nosotros. Jesús entonces se manifestó también a sus discípulos, mostrándoles que había dejado su gloria celestial para venir a ser no solo siervo como cualquier hombre, sino para ofrecerse en sacrificio por todos, dando voluntariamente su vida por sus ovejas. Ahora, miremos Juan 10:15 al 18, porque antes no vino solamente por el pueblo de Israel, sino que vamos a mirar a qué vino Jesús. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Los gentiles, nosotros, ¿verdad? Dice, también tengo otras ovejas que no son de mi redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre, Ahí dice. Entonces, no vino solamente por el pueblo de Israel, dice, también tengo otras ovejas.
y ahora hay un redil y un pastor. Entonces, ¿cuál es ese redil y ese pastor? La iglesia, ¿cierto? Ya no solamente es el pueblo de Israel, que era escogido por él. Ahora está la iglesia. ¿Y esa iglesia qué tiene? Un redil y un pastor. Tú y yo somos redil del pastor Jesucristo. Anteriormente se decía, Jehová es mi pastor, allá en Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me falta para el pueblo de Israel, ¿cierto? Ahora en la iglesia tenemos otro pastor y es la figura de Cristo. Antes era la figura del Padre para el pueblo de Israel. Ahora es la figura de Cristo para la iglesia de él, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces ahora tenemos también un pastor, pero es el mismo. Primera de Juan 5:7 dice que, ¿qué es lo que dice Primera de Juan 5:7? A ver si es que, no, yo las veo graves, hermanos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces tenemos la figura del Hijo como nuestro pastor en la iglesia, pero son el mismo Padre, ¿verdad? El mismo, que era el mismo pastor en el pueblo de Israel, o es el mismo pastor en el pueblo de Israel. Filipenses 2:7-8. Que el Hijo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, lo dice aquí el apóstol Pablo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí entonces finaliza el plan de Dios para nosotros. El tema es, ¿lo queremos tomar? Hoy nos explicó cómo tomarlo, ¿verdad? O nos queremos quedar entre el lodo. Si no tomamos el plan de salvación, tanto en Cristo como incluso en nuestras propias vidas, para salir del lodo en el que estamos, entonces nos vamos a quedar ahogándonos. Y la carne quiere que nos ahoguemos. ¿Saben por qué? Porque la carne, dice la palabra de Dios en Génesis 2:7, ¿de dónde fue formada esta carne? Del polvo de la tierra. Entonces, la tierra reclama lo que es de ella. Y quiere hundirnos ahí y mantenernos ahogados, enterrados en esa misma tierra, para que nosotros no salgamos adelante. ¿Le vamos a dar gusto a esta carne? No, hermanos. Vamos a trabajar para que el Espíritu nos muestre una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Así que el Señor Jesucristo es realmente el que nos da la salvación. Si en verdad nosotros aceptamos venir a su nuevo pacto, que fue sellado con su sangre, como el Cordero de Dios, y si estás listo para seguir el plan de salvación de Dios, pon tu mirada y tu fe en ese nuevo pacto hecho por Jesús para nuestra salvación. Cambia tu mentalidad y abraza el pecado de rechazar tu propia vida. No. Cambia tu mentalidad y abraza a Dios. Abraza la palabra de Dios y desecha el pecado. Tienes que rechazar no a Dios, no su palabra, no su manual para nosotros. Yo casi siempre enfatizo, y no sé si se dan cuenta constantemente, es en el manual de Dios, porque eso es lo que es para nosotros. La Biblia es el manual de Dios. Porque se ha tergiversado tanto la Biblia que cada que uno que habla la Biblia ya la ven es como religión. Y entonces esa Biblia es un manual para que nosotros tengamos una forma de vida. Confía plenamente en el sacrificio de Jesús como el pago perfecto y completo por ti, por tu vida, por tus pecados. Si haces esto, la palabra de Dios promete que serás salvo, libre de sus ataduras, y tus pecados serán perdonados y pasarás de la eternidad a la eternidad del cielo.
¿Quieres vivir una eternidad en esta tierra? No, no la vas a vivir así quieras, ¿cierto? Pero sí puedes vivir una eternidad en el cielo. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, no dejarnos llevar por los conceptos de nuestra carne y cambiar nuestra mentalidad e ir al cielo. Amén. ¿Lo entendieron? ¿Sí lo entendimos por acá? ¿Sí? Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Jesús, por la sabiduría con la que nos envuelves y nos fortaleces cada día. Te ruego, mi Señor, que seas tú, Dios, caminando con nosotros en cada instante de nuestra vida. Señor, te adoramos, Padre, en esta mañana. Y nos ponemos bajo tus alas para protección, Señor, tuya, Dios mío. Guíanos por el sendero de la justicia, de la verdad y el amor. Danos la sabiduría para avanzar hacia el camino de la verdad, Dios mío. Padre, no permita que las religiones nos envuelvan, Señor, nuestra mente, sino que seas tú en tu manual, guiándonos siempre por el camino de la luz, de la esperanza, Señor, y de la salvación, la que has pagado y has trazado para nosotros, Padre amado. Señor, rodéanos con tus ángeles para que en toda esta semana seamos protegidos, Señor, y apartados, Dios, de los ladrones, de los atracadores, de los asesinos, Dios mío, de todos los que nos quieran hacer mal. Permite que tus ángeles nos defiendan para honra y gloria de tu nombre, Señor. Aquí estamos delante de ti, Dios, para decirte cuán bello eres tú, Señor. Y te abrazamos tu palabra, abrazamos tu plan de salvación y te pedimos que nos ayudes a obedecerlo y a caminar en él. Confesamos y creemos en nuestro espíritu contigo, Dios, que esta semana, Señor, será una semana de bendición y para bendición. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.